Hola muchachos, buenas noches. Esta tarde me tocó a mí dar el tema de la lección 11 de Descubriendo Corintios, que será de título La ofrenda que se sigue multiplicando. Ya sé que nos retrasamos tantito en la hora de transmisión, solo voy a esperar a que Arely me diga que ya hay unos cuantos de los muchachos de Generación Radical para comenzar con el tema. Yo no pongo countdown como los jueves, pero disculpen. ¿Ya tenemos 5? ¿Está Yes? El pastor no cuenta porque tiene que ser de radical. No, sí cuenta. Jerry, ¿quién más? Linet, muy bien. Ya hay 7. Ok, entonces ya para comenzar con esta 11ª lección, le voy a pedir a Arely, nuestra líder, que dé una pequeña oración para que Dios hable a nuestras vidas y para que Dios me use y sea Él quien habla. Que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de nuestro Dios, para que todos podamos entender un tema que a lo mejor lo hemos dejado así como que, ay, las ofrendas X, las ofrendas solo son de los adultos y los señores. No, o sea, no hay que dejar este tema tan importante que Dios quiere que hoy aprendamos. Y vamos a orar y ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel en estos tiempos, Señor, y estás con nosotros en todo momento. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este tiempo, Señor, compartiendo tu palabra. Ponemos en tus manos la vida de Alesa, que todo lo que ella hable sea guiado por ti, Señor, y que toda palabra que ella exprese para los chavos sea de tu promesa, Señor. Está en tus manos y que sea de bendición toda la palabra que se hable el día de hoy para todos los chavos que se puedan conectar de Generación Radical y para toda la gente que vea este video. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Arely. Y le voy a dar muchas gracias a los chavos que me ayudaron con este trabajo, con esta lección. También gracias a mi hermana que pues me puso a compartir esta noche. Y pues conforme vaya pasando la clase, van a poder ver quiénes me ayudaron y quiénes fueron usados por Dios, porque pues yo le dije a Dios, dame sabiduría para poder preguntarle a quiénes quieren apoyar en este viernes de clase y pues van a ser unos cuantos chavos de generación radical. Ok. La ofrenda que se sigue multiplicando. Aquí vamos a ver si es que Dios nos dice en la palabra que solamente se trata de la cantidad, de cuánto vamos a dar de ofrenda, de que si va a ser mucho o poco. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar en esta noche y cómo le habló a los corintios, eh, con estas lecciones, con estas preguntas, con estas enseñanzas que Dios nos va a mostrar esta noche. Me estoy trabando un chorro, pero pues ya, o sea, suelo compartir a los niños en las clases dominicales cuando íbamos a la iglesia presencialmente y pues pocas veces he compartido a los chavos, entonces pues me trabo un poquito, pero se aguantan, o sea, ya, si se ríen, pues no me hagan memes. Ok, antes de comenzar de lleno con 2 Corintios 8 y 9, que son nuestros principales capítulos, vamos a ver distintos versículos en donde Dios nos habla de lo que significa ofrendar, de lo que quiere decir dar y lo que quiere Dios que hagamos aquí en el corazón, porque todo se trata de la actitud con la que lo hagamos. Y nos vamos a ir reforzando con versículos, con pasajes de la Biblia en esta noche. Uno de ellos es en Primera de Crónicas, del capítulo 29, 14, que dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo tenemos, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Aquí nos dice este versículo que todo lo que tenemos es por Dios y para Dios. Nada es por obra de magia, no, eso no existe, nada es porque, ay, sí, yo soy bien bueno y bien bonito y por eso tengo dinero, casa, alimento, no. Todo lo que tenemos es por Dios y por ende
tenemos que demostrar que estamos agradecidos ofrendando y dando de lo que Él nos ha dado. Ok, ya que entendimos esto, vamos a entrar ahora sí con nuestro versículo clave. Y uno de nuestros versículos clave lo tenemos en una llamada que lo va a leer el hermano Carlos de Labra, que dice así: Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Muy bien, vamos a pedirle a Carlitos que lo lea de nuevo porque a lo mejor no se escuchó mucho y ya le subimos a todo el volumen de la bocina. Otra vez, Carlitos, ¿lo puedes decir? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Aquí en este versículo clave, que es el principal de esta lección 11, es que todo lo que vamos a dar no lo demos ni de mala gana, ni por obligación, ni bajo presión, ni manipulados, no. Lo tenemos que dar con alegría, con acción de gracias, porque aquí nos recalca muy bien que Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. Ok, entonces, ya después de ver nuestro versículo clave, vamos a ver los objetivos. El primer objetivo es reconocer que la actitud al ofrendar es más importante que la cantidad que se da de ofrenda. El segundo objetivo que vamos a tener aquí es desear ofrendar generosa y regularmente, porque vamos a ver la diferencia que hay entre una ofrenda espontánea y una ofrenda continua con una disciplina. Vamos a ver cómo Dios nos habla en esas dos partes. Y el tercer objetivo es examinar las actitudes sobre la ofrenda. Muy bien. Entonces, este tema lo vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto es ofrenda generosamente y lo tenemos en 2 de Corintios 8 del 1 al 15. Aquí vamos a tener un poco de referencia histórica antes de entrar a 2 de Corintios 8. La referencia la vamos a tener en 2 pasajes donde Pablo nos hace una referencia muy importante. Dice Pablo: juntemos dinero para dar un regalo de consuelo. Y aquí lo vamos a ver en las referencias de Romanos 15, 23, 33 y Primera de Corintios 16 del 1 al 3, que lo hemos visto con anterioridad en nuestras clases. Ok, vamos a ver Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Y lo vamos a ver, lo vamos a escuchar por Linet, que la tenemos en llamada. Bueno, Linet. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Debería seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar con 1 de Corintios 16 del 1 al 4. Ok, le faltó la cita. Muy bien, gracias, Linet. Aquí, en Primera de Corintios, nos dice que nos está contando cómo Pablo hablaba de que la ofrenda que se tenía que pedir tenía que tener una estructura. El primer día de cada semana, cada uno debería de separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue, o sea, que no lo hagamos a las carreras ni bajo presión dar una ofrenda, porque así ya no es genuino. Aquí nos habla en Primera de Corintios que tiene que ser con una disciplina, y en el otro punto siguiente vamos a ver cómo se desglosa esto. Entonces, ya entendiendo cómo les hablaba Pablo, vamos a ver la otra referencia en Romanos de por qué era esta causa de una ofrenda generosa, por qué, para quiénes, y era por una causa muy bonita.
Y lo vamos a ver en Romanos 15:26 y nos va a ayudar en este versículo Jimena. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Romanos 15:26. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Aquí es otra referencia histórica de lo que vamos a ver en todo Segunda de Corintios, que es que Pablo les pidió también una ofrenda a los creyentes de Macedonia y Acaya, y ellos con mucho entusiasmo dieron una ofrenda. No se les hizo difícil, no sufrieron por dar una ofrenda. Ellos ofrendaron porque sabían que era para los pobres de Jerusalén que lo necesitaban en ese entonces. Ahora sí, aquí lo podemos ver. Los creyentes de Jerusalén estaban sufriendo por muchas adversidades. Entonces, Pablo les habló a los corintios, a Gálatas y a los macedonios para que ofrendaran. Entonces, los Gálatas y los macedonios ofrendaron, aquí se pueden ver, con desbordando y con mucho entusiasmo. Y los corintios pues tenían muchas dudas y por eso Pablo aquí entró dándonos una explicación muy extensa y muy bonita de cómo ofrendar. Y vamos a empezar ahora sí hablando de nuestro primer punto, que era ofrenda generosamente. Que no se nos olvide el primer punto, ofrendar generosamente. Y lo va a leer, ahora sí, el versículo de este punto, lo va a leer Ana Paola. De Corintios 8 del 1 al 15. Un llamado a dar con generosidad. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar, y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les sobraba. Muy bien, muchas gracias, Paola. Entonces, si estuvieron leyendo cuidadosamente junto con nosotros y escuchando, cada versículo habla de muchas cosas muy importantes, tanto de dar con entusiasmo, tanto de dar aunque hagamos otras cosas en la iglesia, tanto
lo que Jesús hizo por nosotros, que fue un acto de ofrenda máximo y genuino, todo eso lo estamos viendo aquí en 2 Corintios 8 del 1 al 15, que es nuestro primer punto, que es ofrenda generosamente. Muy bien, y ahora, aquí en el último versículo, donde nos dice que a los que recogieron mucho nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. Aquí también yo tenía un poco de dudas porque dije, ¿qué quiere decir esto? O sea, como que se me hizo un poco revuelto. Pero ya después leyendo y preguntando qué quería decir, se parecía mucho al pasaje de la viuda, de la ofrenda de la viuda, que cuando ella dio todo lo que tenía, que para los demás era de que, ay, dio bien poquito, o sea, no manches, pero para ella lo era todo, era su ofrenda y lo hizo con un amor, con un entusiasmo, y Jesús vio eso y dijo que otros dando lo que les sobraba, o sea, lo daban así como que pues decían X, tengo mucho, o sea, no me duele, o sea, X. Y aparte pues lo doy porque tengo que dar. Pero la viuda lo hizo de una manera muy hermosa. Y aquí nos lo va a leer a Carolina, que ya la tenemos en llamada. La ofrenda de la viuda. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Lucas 21 del 1 al 4. Muchas gracias, Carito. Entonces, aquí podemos ver que dio todo lo que tenía. Y aún así, nada le faltaba, como nos dice 2 Corintios. Y los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. O sea, que Dios les proveía a los que daban con amor y los que daban según lo que tenían. Y la viuda quiso darlo todo, porque sabía en quién confiaba. Entonces, tengamos muy presente también esta ofrenda de la viuda, que va a ser un ejemplo y tiene que ser una base para todo lo que sea según el tema de la ofrenda. Y ahora vamos a contestar unas preguntas del punto número 1, que sería la ofrenda generosamente. La primera pregunta nos dice, ¿cómo respondieron los macedonios a la ofrenda? Entonces, eso lo tenemos en lo que leímos ahorita de 2 Corintios 8 del 1 al 15. Y los macedonios respondieron con abundante alegría, desbordaba en gran generosidad, y también dieron más de lo que podían dar por voluntad propia. También nos dice en 2 Corintios 8 que se entregaron primero al Señor, o sea, primero le dijeron a Dios, te entregamos nuestro amor, nuestro servicio, nuestra vida, y después ofrendaron. Entonces, este también es un ejemplo muy importante de cómo los macedonios, que estaban pasando por persecución, que estaban pasando por aflicciones y por muchos problemas, aún así dieron. Y si para ellos fue mucho y para otros fue muy poco, Dios no vio eso, no vio la diferencia en cantidades. Dios lo que vio y Jesús lo que vieron fue que lo dieron con abundante alegría y con entusiasmo. Segunda pregunta. ¿Por qué Pablo no les ordenó simplemente que ofrendaran? O sea, ¿por qué no les dijo, tienen que hacerlo y ya, porque si no, pues van para abajo? ¿Por qué no les dijo solo eso? Porque debemos poner a prueba, Dios quiere poner a prueba nuestro genuino amor. ¿Qué tanto estamos tan agradecidos con Él? ¿Qué tanto queremos demostrarle nuestro amor y con cuánto entusiasmo? Por eso Dios, y mediante Pablo en las cartas paulinas, no lo ordenan, no es por obligación, porque así no va a ser genuino. No tiene que haber presión ni manipulación. Por eso Pablo no les dijo, ofrenden a fuerza. No. O sea, está el libre albedrío. Y otra de las preguntas del tema 1 es, ¿cuál es el ejemplo supremo que se habla en 2 Corintios 8 para nosotros en cuestión del autosacrificio y la ofrenda? Y ahí nos dice que es Jesús, que Él, siendo rico,
se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Entonces, ese es un acto de amor muy, muy grande. Y esta imagen que saqué de un canal que habla de los libros de la Biblia, que es muy bonito y ya lo hemos visto en la iglesia, aquí lo demuestra de una manera muy hermosa. Cita esa parte de la Biblia del capítulo 8, versículo 9 de 2 de Corintios. Conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, ser cristianos es volverse más generoso. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor ejemplo de generosidad, que fue Jesús, que murió por nosotros. Y el otro ejemplo supremo, que es el más importante, es Dios, porque dio a su Hijo unigénito. Entonces es una ofrenda muy generosa, muy grande. Y por eso, del honor y la riqueza, pasó a la muerte y pasó al pecado. O sea, pasó por todo eso Jesús para que nosotros tengamos vida eterna y mucha riqueza. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta de cuál es el ejemplo supremo. Ok. Y otra pregunta que dice, ¿cuáles son los 2 principios para ofrendar? Esto es muy importante. Los 2 principios que nos dice Pablo para ofrendar es dar con entusiasmo y dar según lo que tenemos. Eso es muy importante, porque obviamente no vamos a pedir prestado para ofrendar mucho, pues eso no es lo que tenemos, estamos agarrando de alguien más y no nos vamos a estar endeudando. Es según lo que Dios nos provee a nuestra vida, con eso hay que dar y con eso hay que darlo con entusiasmo. Muy bien, acabamos el primer punto, check. Segundo punto, manejo responsable de las ofrendas. ¿Por qué manejo responsable? Porque obviamente es muy triste conocer casos de iglesias en otros países o iglesias en este país o en otras partes del mundo que las ofrendas que se dan con entusiasmo de la iglesia se usan para otras cosas que no agradan a Dios. Y obviamente ahorita no vamos a dar esos ejemplos ni vamos a hablar de eso, eso no es el tema de esta noche, pero da mucha tristeza que iglesias se aprovechen de las ofrendas genuinas de las personas que obedecen a Dios para otras cosas. Entonces, por eso aquí en este capítulo, en este punto 2, vamos a ver el manejo responsable, que también nos habla ahí Pablo en las cartas paulinas. Y nos lo va a leer Jacqueline. ¿Ya está lista la llamada, Jacqueline? Ok. Por lo tanto, gracias a Dios, ¿quién le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo por ustedes? Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como el predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos, que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y que le dan honor a Cristo. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Ahora acabamos de ver cómo Pablo les habla a los corintios, donde les dice que varias personas deben acompañar a las ofrendas de la iglesia. Y aquí da el ejemplo de que Tito va a ir a ayudarlos, también a decirles cómo administren, a cómo deben tener la ofrenda. Y aquí la palabra que dice acompañen,
las ofrendas de la iglesia, quiere decir que conozcan cuánto se junta y para qué puntos van a ser repartidas esas ofrendas de la iglesia. Aquí en este punto, Eva, era para ayudar a las personas de Jerusalén. Ese era el propósito de estas ofrendas de ese entonces. Pero también esto nos ayuda a ver que tiene que ser algo que honre a Dios, o sea, que las ofrendas que se junten tiene que ser para el trabajo, para Dios, que tiene que ser buen testimonio, y por eso lo da aquí en este ejemplo, y por eso también dice del buen testimonio que tiene Tito, que es un hombre que va a ayudar a los demás en cuanto a las finanzas y a las ofrendas de la iglesia. Entonces, si surgen preguntas, mis hermanos me van a decir si están surgiendo preguntas o si tengo algún error o si hay alguna duda. Obviamente las pueden estar poniendo aquí en vivo y vamos a estarlas resolviendo todos. Ahora, del punto número 2, que es el manejo generoso, manejo responsable de las ofrendas, la primera pregunta es, ¿por qué es prudente que varias personas conozcan la ofrenda? Esto ya lo vimos. Para que la gente vea en qué se utiliza la ofrenda de la iglesia y que todo se hace para el Señor. ¿Por qué es necesario que el dinero de la iglesia sea manejado de la manera más responsable y segura? Tenemos que dar buen testimonio de que todo se hace para honrar a Dios y ayudar al prójimo. Esos son los principales motivos por el que el manejo de la ofrenda tiene que ser de manera responsable y segura. Porque tenemos que dar buen testimonio y porque siempre va a ser para ayudar al prójimo y darle al que necesita y ayudar a la buena obra que es compartir el evangelio, ayudar a quien lo necesite, a nuestros hermanos en la fe y cuidar nuestra casa, que es nuestra iglesia. Entonces, en el capítulo anterior, que es el 8, donde Jacqueline leyó algunos de los versículos, aquí están señalados el 17, el 19, el 20 y el 22 del capítulo 8 de 2 de Corintios. En esos versículos se muestran estas palabras y vamos a ver la definición de por qué justo estas palabras las ponen en esos versículos. La definición de entusiasmo es exaltación de ánimo por algo que lo admire. Deseo, movimiento afectivo hacia algo que se apetece con gran ánimo. Generoso, que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo. Y diligente, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia y ánimo en realizar un trabajo o en el cumplimiento de un encargo. Obviamente resalté las palabras que se parecen en cada definición. ¿Y cuál es? Pues es ánimo. ¿Y por qué salen todas las definiciones y por qué sale en cada palabra? No es por casualidad. Dios lo pone con un motivo y es que tenemos que dar siempre con ánimo, con alegría y con acción de gracias. Entonces, ¿qué nos quieren decir estas palabras? Que la actitud es lo más importante y no la cantidad con la que ofrendamos. La cantidad no es lo importante. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, a veces llegamos a decir por naturaleza, o sea, porque somos humanos y a veces nos podemos quejar, a veces vamos a poner excusas y vamos a ver que esas excusas aquí se resuelven con 2 de Corintios 8 y 9 y todo se basa en la actitud. Muy bien. Y lo más importante es que hay que tener una actitud de dador y como somos adoradores, hay que dar. Y como el dar y el ofrendar es un don muy especial, que ahorita lo vamos a también a desglosar, que ofrendar es un don muy importante, tenemos que tener esa actitud de dar. Tercer punto de los 4. Planeación cuidadosa. En 2 de Corintios 9 del 1 al 5. Ok, ya vamos a ver la planeación cuidadosa y en este pasaje, en el capítulo 9, nos va a ayudar Joseph, que ya está en llamada. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío ante los de Macedonia,
que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ok. Muy bien. Joseph nos leyó otra versión y no pasa nada, o sea, todos tenemos versiones diferentes. Aquí nada más voy a releer muy rápido la versión que tuvimos aquí. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó a otros y a muchos de los creyentes macedonios a comenzar a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Entonces, muchas gracias, Joseph, por leer este pasaje. Este pasaje nos quiere decir en el tercer punto, que es planeación cuidadosa, que si ya los hermanos de Corintios dijeron hace un año que ellos estaban dispuestos a dar y a ofrendar a una buena causa, que querían, Pablo les dice que tienen que mantener su palabra y estar firmes y saber ahorrar, saber administrar, conforme les dice cada semana según lo que tienen. Entonces, Pablo también les dice de que no quiero que después ustedes carguen con una vergüenza de que ustedes fueron los primeros en hacer este movimiento de estar ofrendando y dar gracias a Dios, y que después se arrepientan porque lo hicieron a la última hora y ya no tienen el dinero que dijeron. Pablo les dice, no quiero que les pase esto. Y aquí también nos dice que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. ¿Qué volvemos a ver en esta parte? Que tiene que ser un deseo genuino de parte de nosotros. No tiene que ser de mala gana, ni por obligación, ni porque nos manipulan, ni por nada. Y aquí vemos una cosa muy importante, que la ofrenda espontánea es admirable, sí. Dios se agrada cuando ofrendamos espontáneamente y sin dolor de que, voy a dar este dinero. No. O sea, cuando es espontáneo y cuando das de corazón a alguien que lo necesita, Dios se agrada de eso. Y sí, es admirable la ofrenda espontánea, pero también se agrada más Dios de la ofrenda que es usualmente planeada, porque es efectiva, usualmente efectiva. Es cuando Dios ahí se da cuenta que eres obediente, que sabes ahorrar, que sabes administrar, que sabes dar gracias, sabes ofrendar, sabes tener ese don de ofrendar. Entonces, cuando sabemos hacerlo usualmente y con algo planeado, una disciplina, Dios se agrada de eso. Y aquí soy yo quien primero me lo pongo. Obviamente esta clase no es para señalar, no es para sentirnos mal. Esta clase no es para apuntar con el dedo o decir de que los que no ofrendan son malos y los que sí ofrendan son buenos. No. Esta clase es para que nosotros entendamos el significado de ofrendar, las raíces de por qué es bueno ofrendar y por qué vale más la actitud que la cantidad.
Entonces, esta es una frase muy importante que debemos de tener todos nosotros. ¿Y por qué hacerlo desde jóvenes? ¿Por qué es importante estos temas? Porque ya hay jóvenes, incluso más chicos de mi edad, que ya están trabajando, tienen ingresos y van a la iglesia. Entonces, es muy importante que ellos sepan cómo deben de dar gracias a Dios, cómo deben hacerlo con entusiasmo. Y obviamente ahorita vamos a ver que no solamente se trata de dinero y de cantidades, sino la ofrenda puede ser también en tiempo, con amor, con acciones. Esas ofrendas también valen mucho y Dios las toma en cuenta. Y las preguntas de este tercer punto son: ¿por qué Pablo les advierte que estén preparados? Porque deben cumplir su palabra. Deben estar preparados porque ellos dijeron hace un año que iban a ofrendar. Entonces deben cumplir su palabra y para que sepan ahorrar y administrar. ¿Cuál es el plan que Pablo les dio para poder estar listos? Guardar cada semana algo de dinero, porque eso quiere decir otra vez saber ahorrar y administrar lo que Dios nos da. Y otra pregunta que es muy importante: ¿por qué levantamos una ofrenda en nuestra iglesia cada semana? Para formar una disciplina, porque una disciplina quiere decir que hay un orden, una responsabilidad. Entonces, ya que esto, a base de la disciplina, nos traerá bendición y nada faltará en nuestras vidas. ¿Cuál será el resultado si los corintios no estuvieran preparados para la ofrenda y se sintieran presionados a la última hora? Pues obviamente hubieran ofrendado con lo único que traían así en el bolsillo, de mala gana, ofrendando sin nada de amor y sin nada de ánimo. Eso hubiera pasado si los corintios no hubieran escuchado lo que Dios hablaba mediante Pablo. Muy bien. Y cuarto punto: segar y cosechar. Segar es cuando ya están recogiendo el trigo, que ya está pues muy alto, y van a recoger el trigo con este artefacto, con la siega. Eso es segar, recoger el trigo. Y cosechar, todos sabemos que es pues obtener los frutos, la cosecha que tenemos en nuestros huertos, etc. Entonces, esa parte, la cuarta parte, la tenemos en 2 Corintios 9, del 6 al 15. Y nos lo va a leer Max, que ya está listo para leernos su versículo. Segunda de Corintios 9, 6 al 15. Nueva traducción viviente. Recuerda lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas afectadas, una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente pesado, una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da alegría, y Dios proporcionará con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendremos todo lo necesario y tendremos bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera. Él proporcionará y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevamos sus ofrendas a los que tienen, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar: satisfacer las necesidades de los creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostró que son obedientes a la buena noticia de Dios, de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido al desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Amén.
Muchas gracias, Max, por leernos 2 de Corintios 9, del 6 al 15. Entonces, en este cuarto punto, que es segar y cosechar, hay una parte muy importante que viene en el versículo 9. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Esto es algo muy importante y ahorita también lo vamos a ver en una respuesta a alguna excusa que nosotros lleguemos a dar. Hay que dar con libertad, no hay que atarnos al dinero, no hay que atarnos a las cosas materiales. Nuestro Dios no es el dinero, nuestro Dios no son los bienes materiales, nuestro Dios no son los carros, las casas, los celulares, la tecnología, el dinero, no. Por eso hay que darlo con libertad, sin ataduras, porque al darlo así, sus acciones serán recordadas para siempre. O sea, sería muy bonito que cuando estemos en el cielo, en la eternidad, Dios nos diga que nuestras acciones fueron recordadas para siempre porque las hicimos con libertad, con amor, de buena gana. Y otra cosa también muy importante que hay que recalcar de este pasaje del capítulo 9 es el versículo 15. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, que no puede describirse con palabras. Entonces, este es otro versículo clave, aparte del 2 de Corintios 8, 7, que es con alegría, con amor, porque Dios ama al dador alegre. Aparte de ese, este es muy importante, porque aquí nos está diciendo que la ofrenda es un don espiritual. ¿Por qué? Porque la ofrenda, el ofrendar, el dar, conlleva todos los dones que nos dice, los dones espirituales que vienen en la Biblia. El ofrendar también es dar amor, quiere decir que amas, que tienes paciencia en las promesas de Dios, que tienes... se me fue la onda. El don espiritual, que es ofrendar, es englobar a todos los dones, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes dice de que no, pero es que yo no tengo don de paciencia, entonces yo no tengo don de mansedumbre, yo no tengo don de esto, yo no tengo don de esto, pero sí ofrendo. No, o sea, tienes que trabajar y ver que el ofrendar engloba todos los dones. Y por eso es un don muy importante y muy especial. Y aquí nos lo dice en la Biblia, en el versículo 7 de 2 de Corintios 8, 7. O sea, hay que darlo con amor, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora sí, vamos a seguir con el punto 4, acuérdense, que es segar y cosechar. Esta frase también es muy importante. Cualquiera que dé con el fin de recibir algo a cambio está violando los principios paulinos de la ofrenda. ¿Que cuáles son esos principios? Que la ofrenda sea gozosa y generosa. Si nosotros damos esperando a tener algo a cambio, así no funcionan las cosas. No hay, Pablo no nos habla de una fórmula matemática. No, de que si damos 10 nos van a dar 20, Dios, no hay una fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos que dar sin esperar nada a cambio, porque aquí volvemos a ver que si damos con ese fin de recibir por conveniencia, es que estamos amando al dinero, estamos esperando, somos avariciosos, no. Entonces hay que hacerlo con libertad, gozosa y generosamente, como lo dice en el Salmo 119, que nos va a ayudar a leerlo, Yes, desde San Luis Potosí. Con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Ok, y recibirán honor. Muchas gracias, Jess. Entonces, este es el mismo que 2 de Corintios 9. Compartan con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Eso nos dice también Salmos 112, 9. Con libertad, sin atarnos a las cosas de aquí de la tierra. Y al hacerlo así, Dios se va a
maravillar, Dios se va a alegrar de nuestras buenas acciones que serán recordadas para siempre. Muy bien, entonces las preguntas del punto 4. ¿Crees que Pablo está estableciendo una fórmula matemática para ofrendar y recibir más? Ya lo dijimos ahorita, no. No es una fórmula de equivalencias, no es una fórmula que nos va a decir de que sí, den tanto y van a recibir tanto. No. El apóstol Pablo lo que garantiza de lo que nos está hablando de que hay que dar de gran manera y en abundancia, habla de lo espiritual. Habla de las bendiciones que vienen tras una ofrenda generosa. De eso está hablando Pablo. No nos dice que lo abundante debe ser el dinero, ni lo abundante tienen que ser las cosas materiales. No, Dios ve que lo que demos y lo damos con amor, con generosidad, con buena gana, con entusiasmo, la cosecha será en gran manera. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo sí se debería ofrendar y cómo no se debería ofrendar? Estos son los principios muy importantes y ya los vimos con anterioridad. ¿Cómo sí? Con alegría y según lo que tenemos. ¿Cómo no? No con tristeza ni por obligación. Siguiente, ¿cuál es el resultado de una ofrenda generosa, tanto para los que la reciben como para los que la ofrendan? Entonces, aquí el resultado es de que ellos van a dar gloria a Dios por la ofrenda que reciben, van a ser agradecidos y al mismo tiempo, al dar gracias por la ofrenda que Dios les lleva, quien recibe la ofrenda también va a pedir y va a dar gracias por quien la dio, para que se le multiplique y nos van a bendecir a nosotros al dar con alegría y con entusiasmo. Entonces es una conexión muy importante y no se debe perder esa conexión. ¿Por qué? Porque digamos que es como un ciclo. Nosotros ofrendamos con amor, quien lo recibe con amor y con agradecimiento y con entusiasmo también, y ellos piden por nosotros, para que cuando ellos tengan, ellos también puedan dar, y para que a nosotros se nos multiplique. Muy bien, al terminar los 4 puntos que fueron, ¿cuáles fueron? Mis hermanos se quedaron mudos. 1 fue ofrenda generosa. 2, maneja responsable las ofrendas. 3, planeación cuidadosa. Y 4, cegar y cosechar. Al ver estos 4 puntos que nos ayudan a desglosar 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9, vamos a ver las excusas que nosotros como cristianos, como creyentes, solemos hacer a la iglesia, a nosotros mismos, a Dios, que no le podemos ocultar nada. Vamos a ver esas excusas que nosotros podemos dar y cómo la Biblia nos contesta para decir, así no es así. La primera excusa es, en realidad no puedo dar, tengo demasiados problemas pagando mis recibos y cosas pendientes, con cara triste. Y la Biblia nos dice, la iglesia de Macedonia ofrendó aún teniendo aflicciones y sufrir persecución y pobreza, en 2 de Corintios 8, del 2 al 3. Entonces, no podemos estar diciendo esto, de que tengo esto, me pasa esto, y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro, cuando tenemos un ejemplo muy grande que fue Macedonia, que dio con todo y persecución y aflicciones, y lo dieron de manera abundante y generosa. Entonces ya no podemos decir esto, porque la Biblia nos dice esto. Otra excusa. Tengo otros dones que compartir con la iglesia. Después de todo, canto y toco en el grupo de alabanza y doy clases a los niños, o soy anfitrión de la iglesia, o ayudo con el aseo, o soy líder de jóvenes, o etcétera, etcétera, etcétera. No. Si nosotros hemos dicho esto, si yo he dicho esto, debo pedirle perdón a Dios porque la Biblia me dice esto. Además de sobresalir en tantas maneras, Dios quiere que sobresalgamos en el acto tan bondadoso de ofrendar, que tengamos ese don de ofrendar. Entonces, no es excusa
trabajar en otras cosas de la iglesia. Sí, es muy bueno hacer muchas cosas y ayudar y servir también con nuestras acciones, pero el ofrendar también Dios quiere que sobresalgamos en esta tarea. Siguiente excusa. No veo a nadie más ofrendando, o sea, si yo no veo a nadie, ¿por qué voy a dar yo? Y Dios nos habla en este pasaje de 2 Corintios 8 al 9. Jesús lo dio todo por mí. Jesús no esperó a que otros también se sacrificaran. Jesús se sacrificó por nosotros. Y el acto más grande de amor y generosidad fue por parte de Dios y de Jesús. Que Dios dio a su Hijo unigénito y que Jesús murió por nosotros. Entonces, Él se volvió pobre siendo rico para que nosotros lleguemos a ser ricos. Entonces, ya no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo más grande que fue Jesús. Otra cosa, excusa triste. No puedo dar tanto como otros pueden. Que porque mi salario es muy reducido, porque tengo deudas, como en la primera excusa. Si yo he dicho esto, debo pedirle perdón a Dios. Porque Dios no se fija en la ofrenda, en la cantidad. Dios no se fija en cuánto diste. No. Dios se fija en que lo den con entusiasmo y con alegría según como nosotros tengamos esas riquezas que nos dé Dios. O sea, según lo que tengamos, que Dios nos dé y nos provea, según eso vamos a ofrendar y con alegría y con entusiasmo. Entonces, ya no podemos decir esto porque Dios no se fija en cuánto den otros o en cuánto des tú. Se fija en tu corazón y que lo des con entusiasmo. Siguiente. Parece que simplemente nunca estoy listo para ofrendar cuando pasan a dar las ofrendas. O sea, como que nunca me siento listo, como que nunca estoy preparado o como que nunca estoy preparado en dinero, de que rayos me lo gasté hace un ratito en unas papas o me lo gasté ayer en una cena de unos tacotes. Eso es no estar listos. Entonces, Dios nos dice, dejar de aplazar lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Que nos viene en 2 Corintios 9, del 3 al 4. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que aplazar. Era cuando le decía a los corintios de que tienen que saber ahorrar, administrar sus ofrendas y saber cómo las van a dar. Nadie nos puede obligar, nadie nos tiene que decir ya te toca, no. Y aquí también es esto, o sea, si nunca te sientes listo y nunca te sientes preparado es porque no hemos aprendido a ahorrar ni a administrar lo que Dios nos da, que nos dice en este pasaje. Siempre hay que sentirnos listos porque tenemos las bases que viene en la Biblia. Siguiente excusa. No sé por qué tengo que dar. Nunca obtengo nada a cambio. Siempre doy, siempre ofrendo, pero nunca he recibido nada. Aquí es una excusa equivocada que no debemos de seguir dando a Dios. ¿Por qué? Porque al igual de que no todas las ofrendas son de dinero, las ofrendas también son de acciones, de buenas obras, de amor, de tiempo, de esfuerzos, de dedicación. Y la recompensa, a veces nosotros queremos ver recompensa material y recompensa en billetes, pero Dios también recompensa en oportunidades, en puertas abiertas, en ofertas de trabajo, oportunidades de trabajo, o incluso en milagros creativos de Dios, que ay, se me olvidó pagar la inscripción, pero tengo el testimonio de que Dios me permitió pagarlo la otra semana cuando ya tuve el dinero. Obviamente Dios ayudó para que ese milagro se fuera realidad, o sea, se efectuara. O sea, Dios te dio algo a cambio, que fue tiempo para que pudieras pagar. Te ha dado salud a tu familia. Esas son cosas que tenemos a cambio. No podemos decir de que nunca tengo nada a cambio. No. Y en la Biblia nos dice, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. O sea, Dios siempre nos va a dar para que nosotros podamos dar con amor. Y eso está en 2 Corintios 9, del 6 al 11. Y también vamos a ver en Gálatas 6:10, que por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Siempre que Dios provea nuestra casa, nuestra familia,
siempre también hay que ofrendar con amor, con generosidad a nuestros hermanos en Cristo. Que sepamos que están pasando por aflicciones, por problemas. Dios ahí nos está dando la oportunidad de ofrendar con lo que Él nos ha dado. Entonces, y más que a nuestra familia de la fe, que es muy importante, y vamos a ser también doblemente bendecidos porque estamos en la misma conexión. Otra excusa. Bueno, yo doy cuando alguien me convence de hacerlo. De que sí, cuando alguien me dice que hay que dar por alguna causa y me siento convencido, sí doy dinero. No, porque en la Biblia nos dice, cada uno debe de decidir dar por nosotros mismos, o sea, nadie nos tiene que convencer. Ningún humano nos tiene que manipular ni decir de que tienen que dar por esto, por esto, por esto, por esto. Y si no dan, va a pasar esto. No. Pablo nos dice en 2 Corintios 9:7 que debemos nosotros de decidir dar. Y no hay que esperar a que alguien nos diga que lo hagamos. Siguiente excusa. Sí doy, pero no estoy contento cuando doy, o sea, siempre doy con tristeza. Pues súper mal, porque estamos violando uno de los principios de la ofrenda. Porque sabemos que Dios ama a la persona que da con alegría. Y si lo hacemos con tristeza y obligación, Dios no se alegra de nosotros. Y eso está en nuestro versículo clave. 2 Corintios 9:7. Hay que darlo con alegría para que Dios se alegre de nuestras buenas acciones. Y última excusa. No creo que las personas que se beneficien de la ofrenda sean agradecidos. O sea, quienes reciban la ofrenda o para quienes les llegue la ofrenda que estoy dando, no creo que agradezcan. O sea, creo que la van a usar en malas cosas o creo que ni siquiera van a saber que yo ofrendé. No hay que pensar eso, porque ya vimos que es una conexión y es algo mutuo de dos canales que también está vinculado Dios, que sería quienes reciben la ofrenda expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y de igual manera, en esta parte del versículo 9, del capítulo 9, del 12 al 14, ellos van a dar gracias y van a pedir por nosotros, para que se nos multiplique. Entonces es una conexión así. No debemos de decir de que son malagradecidos, no, porque obviamente van a dar gracias a Dios y van a pedir por nosotros. Ahora, nosotros como jóvenes debemos de saber para qué se utilizan las ofrendas de nuestra iglesia. Es muy importante y esperemos que así sea para todas las iglesias. Que las ofrendas sean usadas para evangelizar, divulgar el evangelio, predicar las buenas nuevas, para cuidar al necesitado. Que las ofrendas se utilicen para algún problema de algún hermano en Cristo o que está pasando por un momento difícil. Para eso son las ofrendas, para cuidar al necesitado. Y otra de las usos que es de la ofrenda de la iglesia es para cuidar nuestra casa física. También Dios se alegra cuando invertimos para la obra. En estos 3 puntos podemos ver cuáles son los usos al nosotros dar, tanto sea material, o sea, ofrenda material, que sea dinero, o que sean ofrendas con acciones. Esas ofrendas las vemos los resultados aquí. Queda en tu colonia, se ha utilizado nuestras ofrendas, tanto físicas como en acciones. Cuidar al necesitado, las hemos visto, y cuidar a la iglesia, hemos visto los cambios que Dios permite que se hagan con las ofrendas que llegan. Entonces, estos son los usos y debemos de tenerlos bien entendidos para que sepamos que se hacen con el fin de adorar a Dios y de ayudar al prójimo. Y la actitud con la que ofrendas es siempre, nos lo recalcó siempre Pablo en 2 Corintios, la actitud es más importante que el tamaño de la ofrenda. Entonces, es más grande nuestra actitud que el tamaño de la ofrenda, siempre. Hay que entenderlo. Entonces, ofrendar es un don espiritual. Ya vimos que aquí en el don de ofrendar engloba a todos los dones. Y si estuvimos viendo la ofrenda
todo este tiempo antes de la clase y todos los años el tiempo que llevamos como cristianos, si hemos visto la ofrenda siempre con un signo de pesos, hay que cambiar radicalmente ese pensamiento. No, la ofrenda no solo es un signo de pesos, la ofrenda es algo muy espiritual y algo muy hermoso que hay que pedirle a Dios que nos transforme y así ver a la ofrenda con amor, que es algo maravilloso, que no tiene palabras, es inefable. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos, que la ofrenda no es dinero, no es un signo de pesos. La ofrenda es un don, que como adoradores tenemos que seguir creciendo en ese don y pedirle a Dios que se mueva en nosotros, rendirnos ante Él para que Él se mueva en nosotros y tengamos esa actitud de donador, de dador, de ofrendar, que es la actitud de Cristo, que Él murió por nosotros. Entonces, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Ya leímos este versículo y lo volvemos a leer porque es algo tan maravilloso, así como a veces no podemos explicar todo el universo, todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, que es inexplicable, así es el don de ofrendar. Es algo maravilloso. Y esto viene de nuestro dador original, que es Dios. Que la ofrenda que Él dio al dar a su Hijo unigénito, que lo vemos en Juan 3:16, es algo tan hermoso que nuestra acción de ofrendar es una respuesta a su inmensa generosidad. Es lo que debemos entender como adoradores, que el ofrendar es una respuesta a todo lo que Dios, el dador original, nos ha dado. Y vamos a leer Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ya hay que dejar atrás cómo veíamos antes a la ofrenda, como nada más algo con el que se lucraba de mala manera, que solo eran puros signos de pesos y que se utilizaban para beneficiar a terceros. Hay que dejar de pensar en eso. Y hay que pensar que la ofrenda siempre se va a multiplicar cuando se da con entusiasmo, según lo que tenemos, con amor. Y hay que pedirle a Dios que Él nos haga ser más como Él. También seguir los pasos de Jesús, de Cristo, para que podamos dar sin esperar nada a cambio, dar con el corazón, ofrendar y ayudar al prójimo. Entonces, por último, vamos a despedirnos con un canto que para mí Dios habló mucho a mi vida con ese canto desde hace muchos años. Y aquí nos dice que hay que rendirnos para poder ser como Jesús, como Dios. Y ofrendar para poder llegar a agradar a nuestro Dios. Rendirnos ante Él. Querer conocerlo. Querer rendirnos y postrarnos y entregar todo. Y rendir nuestro ser a Dios. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Para mí también fue de bendición conocer y saber más de este tema porque también aprendí mucho junto con ustedes y le doy gracias a Dios que nos permitió ver esta clase y que Dios se mostrara en esta noche. Vamos a escuchar este canto, nos despedimos, nos vemos el domingo a las 11 y espero que también tengas ese sentimiento de compartir este mensaje, que lo que aprendiste esta noche lo compartas y esa sería una ofrenda también muy linda, compartir tu conocimiento y Dios se agradará de tus buenas acciones. Listo, ya pondremos el video.
Su